¿Qué harías si descubres un secreto que puede destruir al hombre que amas, pero también salvarlo? Yo, tomé una decisión. Una que podría haberme costado todo. Bienvenidos a Maga la Maga. Los invito a escuchar esta hermosa historia. Pónganse cómodos, que la magia está por comenzar. Capítulo 1, La asistente invisible. Nunca quise ser la protagonista de una historia peligrosa. Ni mucho menos enamorarme de un hombre que parecía no tener corazón. Cuando entré por primera vez al piso 34 de Vértice Global, el cielo era gris, los ventanales estaban empañados por la lluvia, y yo solo era una sombra más entre el café recalentado y los trajes de diseñador. Mi nombre es Clara Santamaría, y durante 3 años fui la asistente ejecutiva de Esteban Rozo, el CEO más joven y temido de la industria financiera en Colombia. Nunca me hablaba más de lo necesario. Nunca me miraba como a una mujer. Y, sin embargo, yo aprendí a leer cada uno de sus silencios como si fueran cartas de amor cifradas. Dicen que los hombres como él no aman. Que todo lo que tocan, lo convierten en estrategia. Pero también dicen que el amor no siempre empieza con un beso, a veces comienza con un correo enviado por error. Aquel lunes empezó como cualquier otro, lluvia, café amargo y llamadas eternas. Yo revisaba su agenda, respondía mensajes y organizaba los documentos confidenciales que siempre llegaban en sobres sellados. Él estaba en una videollamada con inversionistas de Nueva York, y yo, fingía no estar escuchando cada palabra. Hasta que lo vi, un correo, mal direccionado. No era para mí. Pero allí estaba. Abierto. Operación cierre, reunión confirmada. Inicia el movimiento contra Rozo. Lunes, 11:30 am. Sala negra. Mi estómago se hundió. Pensé en cerrar la pantalla. En fingir que nada había pasado. En hacer lo que hacen todos los asistentes, obedecer, sonreír, desaparecer. Pero entonces lo miré. Esteban. Con su traje impecable, sus manos firmes sobre la mesa, y esa forma de mirar el mundo como si siempre supiera más que los demás. Y me pregunté. ¿Quién lo protegerá cuando ni siquiera sabe que el golpe viene desde dentro? Esa fue la primera vez que tuve miedo. La primera vez que me sentí necesaria. Y la primera vez que supe que estaba enamorada de un hombre que, si descubría que lo había espiado, podría destruirme. O salvarme. A las 6 en punto, ya tenía listo el informe que él me pidió. Me sentía inquieta, como si algo en el aire estuviera a punto de estallar. El pasillo del piso ejecutivo estaba en silencio, salvo por el zumbido de las luces y el murmullo lejano del tráfico. Caminé hasta la oficina de Esteban con el corazón palpitando como si supiera que lo que iba a pasar, cambiaría todo. Toqué la puerta suavemente. Nadie respondió. Estaba entreabierta. Me asomé. Vacía. Una sola lámpara de escritorio iluminaba el salón. El resto, en penumbras. Su chaqueta aún colgaba en el perchero. Su portátil seguía encendido. Pero él no estaba. Entonces vibró mi teléfono. Un número desconocido. Un solo mensaje. Sin asunto. Sin firma. Sabemos que viste el correo. Sentí el frío recorrerme la columna. En ese instante supe que ya no había vuelta atrás. Capítulo 2, un nuevo encargo. Dormí mal. El tipo de mal sueño que no se mide en horas sino en sobresaltos. Soñé que entraba a una sala sin ventanas. Que Esteban estaba atado a una silla. Y que todos los rostros conocidos, gerentes, socios, ejecutivos, lo rodeaban con sonrisas que no eran humanas. Me desperté con la sensación de tener un cuchillo invisible en la espalda. Llegué a la oficina más temprano de lo normal. A las 6:45 am. Ya estaba organizando documentos, fingiendo normalidad, intentando borrar el mensaje de la noche anterior de mi mente. Pero no pude. Sabemos que viste el correo. ¿Quién sabía? Era una amenaza real. O una advertencia. Alguien había visto mi reacción frente al computador. O revisaban mis movimientos. Por un momento me sentí paranoica. Pero el miedo no me hacía menos cuerda. Me hacía más consciente. A las 7:10, Esteban llegó. Sin escoltas.
Sin palabras. Su traje era negro, más sobrio que de costumbre. Traía una mirada distinta. Más tensa. Pasó junto a mi escritorio y se detuvo apenas un segundo. Sala de crisis. 8 en punto. Solo usted y yo. Y siguió caminando. Como si fuera un día cualquiera. Pero no lo era. Él no usaba esa sala desde hacía más de un año. Y nunca me había convocado allí. A las 8, exactas, subí al último piso. La sala de crisis era una especie de búnker financiero, sin ventanas, insonorizada, con cámaras bloqueadas y acceso biométrico. Solo los cargos más altos sabían que existía. Yo había entrado una vez. Solo para llevar café. Él me esperaba adentro. Cierre la puerta, ordenó. Lo hice. Sin respirar. Quiero que escuche con atención. Y no repita una sola palabra fuera de aquí. Asentí. Él deslizó un archivo impreso sobre la mesa. Eran documentos legales. Fideicomisos, transferencias, códigos. Pero había algo más. Vamos a reestructurar la empresa, dijo sin rodeos. En secreto. Antes de que lo intenten desde dentro. Mi corazón dio un salto. Usted sabe. Quise decir, pero no terminé la frase. Él alzó la vista. Sé que algo se mueve. Todavía no sé quién. Todavía no sé cómo. Pero lo sé. Sus ojos eran hielo. Necesito a alguien leal. Alguien sin intereses en el poder. Alguien que no forme parte de la élite de esta empresa. Entonces lo dijo. Necesito que sea usted, Clara. Me quedé en silencio. Mi cabeza era una guerra de pensamientos. El mensaje. El correo. La sala negra. Y ahora él, ofreciéndome su confianza como si pusiera una bomba en mis manos. ¿Por qué yo? Pregunté al fin. Él sostuvo mi mirada. No con dureza. Sino con algo más, humano. Cansado, quizás. Porque lleva 3 años viendo todo, y nunca ha intentado figurar. ¿Por qué no le debo favores? Porque sé que no es parte del juego. Y, tras una pausa. Y porque, por alguna razón que aún no entiendo, me hace sentir que todavía puedo confiar en alguien. Mi pecho se llenó de fuego. No por el elogio. Sino por la confesión. Esteban Rozo, el hombre de acero, estaba solo. ¿Acepta? Preguntó. Sentí que el mundo se detenía. Dije que sí. No con palabras. Con la mirada. Con la forma en que me senté a su lado y empecé a leer cada hoja del archivo como si fuera una bomba por desactivar. Y lo era. Cuando salimos de la sala, 2 horas después, la oficina ya hervía de actividad. Nadie sospechaba nada. Pero mientras caminaba de regreso a mi escritorio, noté algo que antes no estaba. Un sobre blanco. Sin marca. Sobre mi teclado. Solo una hoja. Una línea escrita a mano. Vas a arrepentirte, Clara. Capítulo 3, el correo equivocado. Yo no soy una espía. Ni una heroína de película. Soy una mujer común con zapatos baratos, un sueldo decente y una extraña habilidad para saber cuándo no debo hablar. Pero ese sobre. Esa nota escrita a mano. Me gritaba que ya no podía quedarme callada. Vas a arrepentirte, Clara. La letra era firme, angulosa. Sin adornos. Masculina. No había firma, ni marca, ni huella. Solo amenaza pura. Y en una oficina llena de secretos, ese papel pesaba más que 1000 documentos legales. Guardé la nota en la agenda de cuero que llevaba siempre conmigo, entre hojas sin importancia. Nadie más la vio. Pero yo ya no era la misma. Durante el resto del día, el aire olía distinto. Como electricidad antes de una tormenta. Todo seguía funcionando igual, llamadas, agendas, contratos, sonrisas de plástico, pero detrás de cada puerta, sentía que algo se estaba cocinando. Yo ya no era la asistente invisible. Era una pieza. Y empezaban a moverme en el tablero. A las 4 p.m. Recibí un correo.
Un simple reenvío interno de la oficina del director de tecnología, Julián Barrios. Un hombre que siempre me pareció demasiado simpático para ser sincero. Sonreía mucho. Sabía todos los cumpleaños. Y tenía una forma suave, demasiado suave, de hablar con las mujeres. El asunto decía, contrato Hong Kong. Urgente. Abrí el correo. Y ahí estaba, un documento adjunto con rutas de transferencia de activos, nombres en clave y, una mención directa a la venta proyectada de control accionario sin notificación previa al CEO. Mis manos empezaron a sudar. No era un error. Ese correo era para mí. Lo sabían. Me estaban mostrando algo. Un aviso. Una advertencia. O una trampa. Fui al baño, cerré la puerta del cubículo, y leí cada línea con atención. Era un contrato disfrazado. El comprador era una empresa de fachada en Islas Vírgenes, pero el lenguaje dejaba claro que era una venta ilegal, sin pasar por junta directiva. Un golpe directo. Lo iban a dejar sin empresa. Esteban. Salí del baño con el estómago revuelto. Y entonces, lo vi. Julián, parado en mi escritorio, como si buscara algo. Cuando me vio, sonrió. Clara. Justo pasaba a saludar. ¿Todo bien? Perfecto, respondí, con la sonrisa más falsa que jamás he dado. Él asintió y se alejó. Pero yo sabía lo que buscaba. El sobre. Ya no me quedaban dudas. Me estaban probando. Midiendo. Tal vez incluso amenazando sin romper ninguna ley. Y si quería sobrevivir, tenía que jugar mejor que ellos. A las 6, Esteban volvió a llamarme a la sala de crisis. ¿Algo nuevo? Preguntó sin rodeos. Le pasé el correo impreso. Él lo leyó con los labios apretados. Barrios, murmuró. Sabía que estaba cerca. Pero no tanto. Por un instante, su fachada se quebró. No miedo. No rabia. Dolor. Decepcionado de alguien que había tenido cerca. Quizás demasiado cerca. ¿Y por qué te lo enviaron a ti? Preguntó. No lo sé, dije. Y era cierto. No lo sabía. Esteban me miró largo. Puede que estén intentando usarla. O asustarla. O ambas. Asentí. ¿Y qué hacemos? Él me entregó una carpeta con otro encargo. Vamos a adelantarnos. Quiero que esta noche coordines con el notario este documento de reserva accionaria. Nadie debe saberlo. Ni siquiera recursos humanos. Solo usted y yo. Yo tomé la carpeta. La abrí. Leí. Y por primera vez, mi nombre estaba allí. Como testigo de fe. Como parte del blindaje. Mi firma. Mi palabra. Yo ya no estaba ayudando. Ahora era parte del núcleo. Esa noche, mientras salía de la oficina con el corazón latiendo como si corriera en tacones por un campo minado, lo sentí. Un auto oscuro estacionado justo frente al edificio. Sin placas visibles. Cristales polarizados. No me detuve. No miré. Solo crucé la calle y me perdí entre la gente. Pero mientras caminaba hacia casa, con la carpeta apretada contra el pecho, supe algo con absoluta certeza. Ya no podía confiar en nadie. Excepto en Esteban. Y ni siquiera estaba segura de eso. Capítulo 4. Silencio peligroso. El silencio puede ser un refugio. O puede ser una trampa. Todo depende de quién lo esté escuchando. Esa semana, aprendí a vivir dentro del silencio. No como algo pacífico, sino como un terreno minado. Cada palabra podía delatarme. Cada gesto podía costarme la confianza que apenas estaba empezando a ganarme. El martes, llegué a la oficina con una camisa blanca y el rostro más neutral que pude encontrar en el espejo. Apenas crucé la recepción, supe que algo había cambiado. Las miradas. Las pausas. Las sonrisas que antes eran automáticas, ahora eran estudiadas. Como si todos supieran algo. Como si yo ya no fuera la asistente invisible, sino la mujer que sabían que estaba metida en algo que no entendían. O peor aún, que sí entendían perfectamente.
Ese día no vi a Esteban hasta pasada la 1 de la tarde. Entró a su oficina acompañado de 2 abogados y el vicepresidente de operaciones. Cerraron la puerta. Se escucharon discusiones contenidas. Papeles, suspiros, y una frase que me dejó helada. No vamos a permitir que lo saque todo solo. Lo dijeron en voz baja, pero lo oí. Y lo entendí perfectamente. Él se estaba moviendo. Y ellos lo sabían. El tiempo se estaba acabando. A las 3 p.m. Me pidió que lo acompañara a una reunión fuera de la oficina. Solo tú, dijo. No explicó más. Tomamos el ascensor en silencio. Pero cuando llegamos al piso del parqueadero, justo antes de que se abrieran las puertas, habló. ¿Recibiste alguna otra nota? Lo miré. No tenía que preguntarme cómo lo sabía. Asentí. Saqué la hoja del sobre. Se la mostré. Él la leyó sin pestañear. Luego la rompió en 2, sin decir palabra. No estás sola, me dijo al fin. Y, por primera vez, su voz tenía algo distinto. No autoridad. No frialdad. Sino algo parecido a protección. No respondí. No podía. Porque si lo hacía, temía que mi voz temblara. Nos reunimos con una mujer mayor, de manos firmes y mirada aguda. Notaria. Reservada. Acostumbrada a ver cosas que no debe repetir. Esteban firmó documentos. Me pidió que hiciera lo mismo. Cuando terminamos, ella dijo. Confianza de verdad no es dar la firma. Es quedarse cuando uno puede irse. Él no respondió. Pero su mirada se desvió hacia mí. No dijo nada. Y sin embargo, dijo todo. Esa noche, cuando llegué a mi apartamento, encontré la puerta entreabierta. El corazón se me detuvo. Entré con la respiración sostenida. Revisé cada rincón. Nada revuelto. Nada robado. Todo estaba en su lugar. Excepto una cosa. Mi agenda. Estaba abierta. En la página donde había escondido la primera nota. La nota ya no estaba. En su lugar, una nueva línea escrita con la misma letra. El silencio puede proteger, o enterrar. Me senté en la cama con las piernas temblando. No grité. No lloré. Solo respiré. Lento. Profundo. Sabía lo que estaban haciendo. Me estaban advirtiendo. Y, quizás, probando si era más leal al poder, o al hombre. Al día siguiente, al entrar a la oficina, Esteban me esperaba con una taza de café en la mano. Tomé uno para ti, dijo. Era la primera vez que hacía algo así. ¿Le pasó algo anoche? Preguntó. Negué. Mentí. Pero él supo. Y por primera vez, dejó el expediente que tenía entre las manos, se acercó un poco más, y me habló en voz muy baja. Si te tocan, juro que se arrepienten. No era una promesa romántica. Era una declaración de guerra. Y entonces lo supe. Ya no se trataba solo de una empresa. Se trataba de nosotros. De lo que éramos. De lo que aún no sabíamos cómo llamar. Capítulo 5. El ascensor se detiene. Los ascensores tienen un modo curioso de recordarte lo pequeños que somos. A pesar del mármol brillante, las cámaras de seguridad y la música clásica que apenas se oye, cuando las puertas se cierran y el piso deja de moverse, te das cuenta de que estás atrapado. Sin aire suficiente. Sin espacio para huir. Sin excusas para callar. Eran las 8:43 de la mañana. Esteban me pidió que bajáramos juntos al archivo central. Algo sobre una auditoría sorpresa. Entramos al ascensor solos. Piso 34 al 5. Un trayecto de menos de 40 segundos. O eso creíamos. ¿Dormiste algo? Me preguntó, rompiendo el silencio. Poco. ¿Por el trabajo, o por las notas? Lo miré. Sus ojos estaban fijos en el piso, pero su tono era directo. Casi suave. Ambas, respondí. Entonces, sin previo aviso, el ascensor se sacudió. Las luces parpadearon. Y se detuvo. El silencio fue absoluto.
No había zumbido, ni música, ni indicaciones. Solo, quietud. Esteban presionó el botón de emergencia. Nada. Marcó desde su celular. Sin señal. Revisé el mío. Lo mismo. ¿Es normal? Pregunté, intentando sonar tranquila. No, respondió él, muy claro. No con este ascensor. El aire empezó a espesarse. Yo me senté en una esquina. Crucé los brazos, más por miedo que por frío. Esteban se quedó de pie. Pensativo. ¿Crees que fue un accidente? Me atreví a decir. Él me miró por primera vez desde que se detuvo el ascensor. No. Esa única palabra pesó como un edificio entero. ¿Y entonces? Pregunté. Una advertencia. O un mensaje. O tal vez solo querían ver cuánto tardábamos en entrar en pánico. ¿Y tú? Susurré. Tú entras en pánico. Una media sonrisa cruzó su rostro. La primera que le vi en años. Sí, pero solo por dentro. Pasaron 20 minutos. Tal vez más. Y fue entonces cuando sucedió. La conversación que nunca planeamos. La que nació del encierro. De la quietud. Del no tener a dónde escapar. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó de pronto. Lo miré. ¿Aquí, dónde? En esta empresa. En este caos. Conmigo. ¿Por qué no te vas? Tragué saliva. La verdad estaba demasiado cerca de la superficie. Porque siento que pertenezco aquí. Y porque tú, me detuve. Tú aún no estás perdido del todo. Él bajó la mirada. Como si esas palabras le dolieran. ¿Tú crees eso? Murmuró. Asentí. Sí. A pesar de todo. A pesar de cómo actúas. A pesar de cómo finges que no te importa nadie. Él cerró los ojos por un segundo. Y entonces lo dijo. Desnudo. Real. Doloroso. A veces creo que sí estoy perdido, Clara. Hace años que dejé de confiar en las personas. Todos quieren algo. Todos. Y cuando por fin bajas la guardia, te clavan el cuchillo donde más duele. Mi voz fue un susurro. Yo no. ¿No qué? No quiero nada tuyo. Solo, que estés bien. Silencio. Y en ese silencio, lo vi quebrarse. Por dentro. Apenas. Una grieta pequeña. Humana. La clase de grieta por donde entra la luz. Gracias, dijo, casi en voz baja. Por quedarte. Por no tener miedo. Lo tengo. Mucho, le confesé. Él se acercó. Se agachó frente a mí. Quedamos a menos de 1 metro. Y entonces, con una calma que me desarmó, dijo. Pero aún con miedo, estás aquí. Eso te hace más valiente que cualquiera de ellos allá arriba. El ascensor se sacudió. Volvió a encenderse. Subimos un piso. Luego otro. Y finalmente, las puertas se abrieron en el piso 34. No dijimos nada más. Salimos, cada uno por su lado. Pero algo había cambiado. Ya no éramos solo jefe y asistente. Ni siquiera aliados secretos. Éramos dos personas que, en medio del caos, se habían visto. De verdad. Y cuando alguien te ve sin máscaras, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 6. Lealtades divididas. En las empresas como Vértice Global, la traición no huele a pólvora ni a sangre. Huele a perfume costoso, tinta de impresora y café de máquina recién hecho. La traición sonríe. Te da los buenos días. Te pregunta por tu familia. Y luego, te hunde. El día después del encierro en el ascensor, Esteban desapareció de la oficina. Nadie sabía si estaba en reuniones externas, en casa o en algún lugar más seguro. Solo me dejó un mensaje corto en la aplicación cifrada que comenzamos a usar. No confíes en nadie. Hoy menos que nunca. Sabía lo que eso significaba, debía actuar sola. A las 11 a.m. Julián Barrios se me acercó en el área común,
fingiendo buscar algo en la cafetera. Clara, me dijo con esa sonrisa falsa tan suya, ¿puedo hablar contigo en privado un momento? Asentí. Por fuera, tranquila. Por dentro, una bomba de relojería. Entramos en una pequeña sala de reuniones acristalada. Cerró la puerta. No sin antes mirar por encima del hombro. Te das cuenta de que estás jugando un juego muy peligroso. No fingió cordialidad. Ya no. ¿A qué te refieres? No te hagas la tonta, respondió, y por primera vez su voz fue cortante. Sabemos que estás ayudando a Esteban. Que has estado moviendo documentos. Que fuiste con él al notariado. Mi sangre se congeló. No sé de qué me hablas. Clara, se inclinó hacia mí, sus dedos tamborileando sobre la mesa de vidrio. Tú no eres una jugadora. Eres una pieza. Y si te empeñas en cruzar la línea entre ambas, no vas a durar mucho en esta empresa. Yo lo miré a los ojos. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia. Quizás eso es lo que ustedes no entienden, dije, con voz firme. Que hay piezas que pueden cambiar todo el tablero si se mueven en el momento exacto. Salí de la sala sin mirar atrás. Sentí los ojos de todos siguiéndome. Julián no me llamó. No me detuvo. Pero algo me decía que ya no se trataba solo de presiones silenciosas. Esto, era guerra. Al llegar a mi escritorio, me esperaba un sobre. Pequeño. Sin remitente. Dentro, una fotografía. Esteban y yo, entrando juntos al notariado. Tomada con teleobjetivo. En la esquina inferior, escrito a mano. Te estamos viendo. A las 3 p.m. El comité directivo convocó una reunión de emergencia. Yo no debía estar invitada. Pero a última hora, me llegó un correo interno. Solicitud de acompañamiento, Esteban Rozo solicita la presencia de Clara Santamaría como apoyo técnico. Subí al salón de juntas con las piernas temblando. Allí estaban todos, Julián, la directora de finanzas, 2 asesores externos y 3 miembros del comité. Todos de traje. Todos listos para atacar. Esteban llegó último. Entró con paso firme, mirada directa, y un solo portafolio bajo el brazo. Gracias por venir, dijo, sin rodeos. Tengo algo que decir antes de que sigan con sus insinuaciones. Abrió el portafolio. Sacó los documentos. Y luego, me miró. Clara, puedes leer el primer párrafo. Yo asentí. Tomé la hoja con manos que apenas me obedecían. El abajo firmante, Esteban Rozo, CEO de Vértice Global, certifica que a partir del día de hoy se activará una auditoría independiente sobre las transferencias financieras de los últimos 12 meses, con el respaldo de la Notaría 14 de Bogotá y bajo el amparo de confidencialidad legal. Un silencio fúnebre se apoderó de la sala. Esteban habló. Tengo razones fundadas para creer que se ha intentado vulnerar la estructura de esta empresa. Y no voy a permitirlo. Uno de los asesores se levantó. Está insinuando que hay una conspiración. No lo insinúo, respondió él. Lo afirmo. Julián golpeó la mesa con la palma abierta. Esto es una locura. ¿Y desde cuándo su asistente tiene acceso a decisiones estratégicas? Y ahí sucedió algo que no esperé. Esteban no alzó la voz. No se defendió. Solo se volvió hacia mí. Y dijo. Desde que demostró ser más leal que muchos de ustedes. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se quebró. No de miedo. Sino de gratitud. De reconocimiento. De algo que iba más allá del trabajo. Él me estaba protegiendo. En público. Asumiendo el riesgo. Dándome lugar. La reunión terminó sin acuerdos. Con amenazas sutiles. Con silencios que gritaban. Pero al salir, cuando caminábamos juntos por el pasillo, me detuve. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Le pregunté. Esteban no se detuvo. Pero respondió. No. Pero por primera vez en años, no me siento solo. Y yo supe, sin que lo dijera, que no hablaba solo del poder. Hablaba de mí. Capítulo 7, la noche del consejo.
La noche tiene su propio lenguaje. Uno en el que las máscaras se aflojan, las palabras se vuelven cuchillas, y las decisiones, se toman en susurros. Aquel martes a las 8 p.m. La ciudad ya dormía bajo la lluvia. Pero en el piso 35 de Vértice Global, nadie dormía. El Consejo Ejecutivo estaba por reunirse. Y nosotros, estábamos por enfrentarlos. Esteban y yo no hablábamos. Solo nos mirábamos. En su oficina, todo estaba listo, documentos impresos, cronograma oculto de movimientos financieros, pruebas cifradas, firmas verificadas por notaría. Pero también había algo más. Algo que no cabía en carpetas. La certeza de que, si perdíamos, no solo nos quedaríamos sin empleo. Podríamos ser denunciados. Demandados. Borrados. Y aún así, él estaba tranquilo. Y yo, firme. ¿Estás lista? Me preguntó, justo antes de salir. Asentí. Siempre lo estuve. Solo que no lo sabía. Él sonrió. Apenas. Y esa sonrisa fue suficiente para darme valor. Entramos a la sala del consejo. Una mesa larga. Cristales oscuros. 9 sillas ocupadas. Ojos inquisidores. Trajes grises. Poder. Comenzamos, dijo Julián Barrios, arrogante, al frente de la mesa. Orden del día, la pérdida de confianza en la dirección actual. Se propone la remoción inmediata del CEO por mayoría del Consejo. Silencio. Todo estaba ocurriendo más rápido de lo que pensábamos. Esteban no se inmutó. Antes de votar, dijo, deseo que escuchen lo siguiente. Me hizo una seña. Conecté el portátil al proyector. Y mostré lo que tanto habíamos preparado, las transacciones ocultas, las rutas de desvío, los contratos firmados a espaldas del comité. Y entonces, el golpe final. Una grabación de voz. Si sacamos a Esteban ahora, podemos cerrar el trato sin interferencias. Que la asistente no se meta. Ella no es nadie. Era la voz de Julián. La sala quedó en silencio. Un silencio que duró apenas 3 segundos. Luego estallaron. Esto es ilegal. Una grabación sin autorización. Manipulación de información. Esto es un circo. Esteban se puso de pie. Lo ilegal fue lo que ustedes intentaron. Lo que están haciendo es una traición a esta empresa y a los valores que dicen defender. Julián se levantó también, furioso. ¿Y tú qué vas a hacer, Esteban? Proteger a tu asistente. Meterla en medio de esto. Y entonces, sucedió lo inesperado. Esteban no se defendió. No desvió la mirada. Solo respondió, claro y fuerte. Sí. La voy a proteger. Porque es la única persona en esta sala que aún cree en lo correcto. Ese momento cambió todo. Los miembros neutrales del consejo se miraron entre sí. Dudaron. Y la duda, fue suficiente. Uno a uno, comenzaron a hablar. A preguntar. A exigir documentos. A pedir tiempo. Y finalmente, después de más de 2 horas, alguien lo dijo. Suspendemos la moción. Habrá investigación interna. Rozo permanece en el cargo hasta nuevo aviso. No era una victoria total. Pero sí era un respiro. Habíamos ganado, tiempo. Cuando la sala quedó vacía, me desplomé sobre una silla. No por debilidad. Por alivio. Esteban me miró desde el otro extremo. Gracias, me dijo. No fue solo por ti, respondí. Lo sé, dijo. Fue por los dos. Se acercó. Lento. Seguro. Silencioso. Y cuando estuvo frente a mí, no me besó. No era el momento. Solo puso una mano sobre la mía. Y esa mano lo dijo todo. No estábamos enamorados aún. Pero ya no éramos los mismos. Éramos un nosotros. Capítulo 8, el precio de quedarse. Decidir quedarse también es una forma de partir. Una forma silenciosa de perder cosas que nunca pensaste que dolerían. El día después del consejo fue extraño. Nadie me miraba igual.
Nadie me saludaba igual. El silencio que me rodeaba antes, ahora era ruido. Ya no era invisible. Era una amenaza. A las 9 a.m. Mi tarjeta de acceso al piso ejecutivo dejó de funcionar. Tuve que esperar a que un guarda me reconociera para poder entrar. A las 11:15, Recursos Humanos me solicitó una actualización de mis funciones actuales por escrito. A las 2:30, recibí un correo con copia al Comité de Ética. Por favor aclarar bajo qué autorización se firmó el acta de notaría número 431. Querían asfixiarme con burocracia. Hacerme sentir pequeña. Pero ya no podían. No después de todo lo que habíamos enfrentado. A las 6 p.m. Esteban me esperó afuera. No en su oficina. Abajo. En la entrada del edificio. Llevaba un abrigo largo y una mirada más suave que cualquier otra que le hubiera visto. ¿Tienes algo que hacer esta noche? Sobrevivir, supongo, respondí. Él sonrió. Por primera vez, con calidez. Ven conmigo. Solo a caminar. A respirar. Dudé. Pero algo en su voz, cansada, honesta, humana, me dijo que también él necesitaba salvarse esa noche. Fuimos a pie hasta el parque más cercano. No éramos jefe y asistente. Ni aliados. Éramos solo, dos personas que ya habían pasado demasiado juntas como para fingir distancia. ¿Te arrepientes de haberme metido en esto? Le pregunté. Se detuvo. Me miró con una mezcla de culpa y afecto. Me arrepiento de no haberte visto antes. Eso, me desarmó. ¿Antes de qué? Antes de volverme un hombre al que ya nadie mira sin miedo. Su confesión fue como una herida abierta. Y entonces lo entendí. Esteban no era un hombre duro. Era un hombre que había tenido que endurecerse para no derrumbarse. Y yo, era la primera persona que lo había tocado sin querer destruirlo. Yo no te tengo miedo, le dije. Lo sé, susurró. Nos sentamos en una banca. No hablamos del trabajo. Ni del consejo. Hablamos de nuestras madres. De cómo odiamos los domingos. De lo mucho que pesa fingir que uno tiene todo bajo control. ¿Y tú? Me preguntó de pronto. ¿Qué perdiste por quedarte? Pensé en mi hermana, que me había escrito un mensaje ácido. En mi mejor amiga, que ahora solo respondía con emojis. En mis noches en vela, leyendo contratos en lugar de novelas. En las miradas que ya no me saludaban en la oficina. Perdí la comodidad, dije. Pero gané algo más importante. ¿Qué? Una versión de mí que no sabía que existía. Él me miró largo rato. Y entonces, por primera vez, tocó mi rostro. No con pasión. Con gratitud. Con la delicadeza de quien no quiere romper algo que nunca había sentido real. Gracias por quedarte, Clara. Y yo, con el corazón al borde de la piel, solo pude decir. No me voy a ir. Esa noche, no hubo beso. Pero sí una promesa muda. Un pacto sellado en la forma en que él me acompañó hasta mi puerta. Yo entré a casa, con miedo, sí. Pero también con fuerza. Y con una certeza que me ardía en el pecho. Quedarse puede doler. Pero a veces, duele más lo que uno deja ir. Capítulo 9, cuando todo se rompe. Dicen que todo se rompe de a pocos. Primero una grieta. Luego otra. Hasta que una mañana, despiertas, y ya nada es como era. Ese viernes amaneció con un cielo sucio. De esos grises que pesan más que una tormenta. Y yo ya sentía el presentimiento en la piel antes de abrir el celular. Tenía 37 notificaciones nuevas. Mensajes. Llamadas. Correos. Todo sobre lo mismo. ¿Viste lo que publicaron? Clara, eso es cierto. No abras redes aún. Hay un escándalo. Estás en boca de todos. Mi corazón se fue al suelo. Abrí el enlace que una amiga me mandó, temblando. Un artículo en un portal financiero. Titular: asistente íntima del CEO estaría manipulando decisiones en Vértice Global. Mi foto. Mi nombre. Un resumen tergiversado de mis movimientos,
la firma en la notaría, la participación en la reunión del consejo, la salida con Esteban. Todo, fuera de contexto. Todo, como si yo fuera la amante oportunista que manipulaba al hombre más poderoso de la empresa. Y lo peor no era lo que decía. Era lo que insinuaba. No lloré. No aún. Fui a la oficina. Caminé entre los pasillos con la cabeza en alto, pero sentía el filo de cada mirada. En mi escritorio, alguien había dejado una nota anónima. Otra. Ahora todos saben lo que eres. La rompí sin leerla 2 veces. Pero algo dentro de mí, ya estaba roto. A las 10:13 a.m. Esteban me llamó. Clara, no digas nada. No respondas nada. Déjame manejar esto. Su voz era firme. Decidida. Pero algo no estaba bien. ¿Tú sabías? Pregunté en voz baja. ¿Sabías que esto podía pasar? Hubo una pausa. Y en esa pausa, lo entendí todo. Sabía que estábamos tocando poder muy sucio, respondió. Pero no creí que te iban a usar a ti como carnada. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Ahora, tengo que salir a hablar con prensa. A calmar inversionistas. A proteger lo que queda en pie. ¿Y a mí quién me protege, Esteban? El silencio fue como una bofetada. Yo, no puedo salir contigo ahora. No sin empeorar todo. Claro, respondí, sintiendo el corazón cerrarse. Primero la empresa. Clara. No. Está bien. Es lo que siempre ha sido, cierto. Yo solo fui útil mientras no eras el centro del escándalo. Colgué. No por orgullo. Por dignidad. Ese día lo viví como una fantasma. Recibí una llamada de recursos humanos citándome para evaluar el impacto de mi exposición mediática. Perdí mi acceso a 2 plataformas internas. Y noté que ya nadie se sentaba a almorzar en mi mesa del comedor. A las 6 de la tarde, recogí mis cosas. No me despidieron. Pero tampoco me dejaron quedarme. Y lo peor fue que Esteban no apareció. No llamó. No escribió. Llegué a casa. Apagué el celular. Me senté en el piso de mi sala, con la carpeta de documentos en una mano, y el alma hecha trizas. Yo me había entregado por completo a esta causa. A ese hombre. A una lucha que creí digna. Y ahora, estaba sola. Otra vez. Pero entonces, cuando la noche ya cubría todo y el dolor era una ola completa, sonó el timbre. Me acerqué sin hacer ruido. Era él. Mojado. Exhausto. Con la camisa arrugada y el rostro, humano. No debí dejarte sola, fue lo primero que dijo. No abrí la puerta de inmediato. Ni tampoco mi corazón. Tú elegiste. No, corrigió él, con la voz rota. Yo tuve miedo. Silencio. ¿Puedo entrar? Lo miré por un segundo largo. Luego abrí. Entró sin decir nada más. Y por primera vez, no era el CEO. No era el estratega. Era solo un hombre, que había perdido más de lo que podía admitir. Se sentó en el suelo, junto a mí. Sin palabras. Y entonces sí, lloré. Lloré por lo que me arrebataron. Por lo que me mancharon. Por lo que nunca fui, pero ahora debía cargar. Y él me abrazó. Con fuerza. Con respeto. Con una ternura que no sabía que tenía. Perdóname, susurró. No supe cómo protegerte sin destruirlo todo. Yo no necesitaba que lo destruyeras. Solo que no me soltaras. Y en ese instante, supe que algo se reparaba lentamente en el fondo de esa herida. Porque incluso cuando todo se rompe. A veces, lo único que necesitas es alguien que se quede contigo en medio de los pedazos. Capítulo 10. El día en que ganamos. No todas las victorias suenan como un himno. A veces, suenan como una respiración tranquila. O como una promesa dicha al oído. Pasaron 3 días desde el escándalo. 3 días en los que no dormí más de 2 horas. Ni salí sin lentes oscuros. Ni volví a abrir mis redes sociales. Pero también fueron 3 días en los que algo dentro de mí se fortaleció.
Ya no era solo la mujer que sobrevivió al desprestigio. Era alguien que sabía quién era, más allá de lo que dijeran de mí. Y eso, no tiene precio. Esteban, por su parte, hizo lo impensable. Salió en rueda de prensa. Y sin rodeos, declaró. La señorita Clara Santamaría no ha cometido ninguna falta. No ha tomado decisiones sin mi autorización. Y no tiene, ni ha tenido, una relación íntima conmigo. Hizo una pausa. Lo que sí tiene, es mi respeto. Mi gratitud. Y mi confianza total. Y si esta empresa no puede convivir con eso, entonces será la empresa la que pierda a alguien valiosa. No yo. La sala entera quedó en silencio. Los flashes se dispararon. Los periodistas se miraban incrédulos. Pero él se mantuvo firme. Y por primera vez, me di cuenta de que no hablaba como el CEO. Hablaba como el hombre. El hombre que, en medio del caos, me eligió. Horas después, el comité directivo envió un comunicado conjunto. Lamentamos profundamente los señalamientos públicos sin pruebas. Y reconocemos la labor de la señorita Santamaría como pieza fundamental en el proceso de auditoría interna. Un eufemismo elegante para no decir lo obvio. Habían perdido. Y yo, había ganado. Me ofrecieron volver. La misma oficina. Las mismas funciones. Un ascenso incluso. Pero dije que no. Ya no era la misma Clara. No quería regresar a donde me enterraron antes de conocerme. Una semana después, Esteban me citó en una cafetería pequeña, lejos de las torres de cristal y los ascensores inteligentes. Llevaba una camisa azul arremangada. Ojeras. Y una mirada limpia. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me preguntó. Descansar. Escribir. Vivir sin mirar sobre el hombro. Sonrió. ¿Y si te dijera que quiero empezar algo nuevo? Desde cero. Sin conspiraciones. Sin máscaras. ¿Y que quiero hacerlo contigo? Lo miré. Lento. Con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. Estás hablándome de una empresa, o de nosotros. Él sostuvo mi mirada. De ambas. No dije que sí de inmediato. Pero tampoco dije que no. Solo extendí mi mano. Y él la tomó. ¿Cómo se toman las decisiones importantes? Con firmeza. Y con cuidado. Ese día, no hubo titulares. Ni contratos. Ni enemigos ocultos. Solo dos personas. Eligiéndose. Sin miedos. Sin deberse nada. Y eso, para mí, fue la victoria más grande. Fin del audiolibro, Entre jefes y secretos. Gracias por acompañarme en esta hermosa historia. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Si te gustó, te invito a suscribirte a Maga la Maga para que no te pierdas ni una sola de mis próximas publicaciones. Nos escuchamos en la próxima, y que la magia siempre te acompañe.